Hola calvos calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Uneplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En este video tenemos excelentes noticias del mundo de PlayStation, tanto de PlayStation 4 como de PlayStation 5, porque tenemos algunas novedades en cuanto al PlayStation Plus, juegos gratuitos que llegan a la consola, también algunas ofertas, complementos gratuitos en PlayStation 4 y PlayStation 5 y el PlayStation Plus rebajado de precio. Así que miren este video completo y hasta el final. Recuerden que pueden dar apoyo dejando su me gusta, comentando, compartiendo el video con sus amigos, que es muy importante, y si son nuevos suscribiéndose, dan bastante apoyo. Quiero mandar algunos saludos a los comentarios del video anterior. Si vos querés tu saludo, comentame en este video. Un saludo para Juan Argüello, para Jeremías Villegas, para Antonella Mise y para Satsuki Matoi. Ahora sí, comencemos con las noticias del video de hoy. Lo primero que les voy a comentar es que los juegos mensuales para el PlayStation Plus de febrero ya se dieron a conocer oficialmente por parte de PlayStation. Estos juegos van a estar disponibles desde el 6 de febrero. El primero es Foam Stars de PlayStation 4 y PlayStation 5, el nuevo juego de disparos en grupos en línea 4 contra 4, donde vas a usar espuma para construir el terreno, crear superficies resbaladizas, a fin de surfear en la arena de alta velocidad, ayudar a defender los ataques de los enemigos o crear puntos estratégicos y eliminar los oponentes. Selecciona un extravagante y colorido elenco de atletas, competí en varios modos de juego y además podés obtener información de los creadores de Foam Stars en su página oficial. Rollerdrome es el siguiente videojuego de esta lista para PlayStation 4 y PlayStation 5. Las mentes de Roll7, que te trajeron la galardonada y aclamada por la crítica serie Oli Oli, ahora presentan Rollerdrome, un intenso conjunto híbrido de juego de disparos y skateboards en un retrofuturo evocador. Rollerdrome es un juego de disparos y acción en tercera persona de un solo jugador que combina a la perfección el combate de alto octonaje con movimiento fluido para crear la experiencia de acción como ninguna. Domina con estilo un combate cinemático y visceral en el que las bajas regeneran tu vida. Los trucos y misiones superadas te proporcionan municiones. Steel Racing para PlayStation 5. Este juego de rol y acción se basa en una historia alternativa de París, en el cual un ejército robótico sofoca la Revolución Francesa. Lucha y explora en las calles, techos, vecindarios y castillos como Aegis, una misteriosa obra maestra autómata. Participa en peleas despiadadas e intensas contra maravillas tecnológicas que son tan complejas como implacables. Estos serían los 3 videojuegos anunciados de PlayStation Plus Essential del mes de febrero, pero también nos anunciaron un par de cosas más. Por ejemplo, un paquete de iconos de Fall Guys, exclusivo para miembros de PlayStation Plus. En este paquete vamos a tener algunos disfraces, algunos emojis, patrones, colores, placas de identificación, placas decorativas y algunos apodos. Además agregan la prueba de juego del Marvel Spider-Man 2 para los miembros de PlayStation Plus Premium o Deluxe a partir de la misma fecha, del 6 de febrero. Así que si tenés PlayStation Plus Premium o Deluxe, también tenés esta novedad y prueba de juego disponible del Marvel Spider-Man 2. Puedes probar el juego por 2 horas a partir del 6 de febrero. Los trofeos y el progreso guardado se transferirán si decidís comprar el juego completo, que seguramente también vas a encontrar alguna oferta disponible para este videojuego. Y hablando de comprarlo más barato, si querés comprar tus juegos más baratos y tenés PlayStation, te recomiendo Eneba. Por ejemplo, ahora tenemos los juegos de The Last of Us, tanto para PC como para comprarlos con tarjetas de PlayStation en la PlayStation Store, mucho más baratos que en las tiendas oficiales. Por ejemplo, pueden cargar saldo. Yo siempre recomiendo las tarjetas de Estados Unidos, que siempre salen unos dólares más baratas. Ustedes compran estas tarjetas de PlayStation y simplemente cargan el saldo a su cuenta estadounidense en su PlayStation 4 o PlayStation 5, compran el videojuego desde la cuenta de Estados Unidos y después lo pueden compartir a su cuenta personal el juego y jugarlo desde cualquier otra cuenta. Así ahorrarían algunos dólares y pueden gastarse esos dólares en comprar otro juego o simplemente ahorrarlos, porque hoy en día está bastante difícil comprar videojuegos, está todo bastante caro. Así que pueden comprarlo desde el enlace que les dejo en el comentario fijado o en la descripción, y además me dan un apoyo a mí para seguir creciendo con el canal, obteniendo este tipo de ingresos. Y ahora que ya hablamos de PlayStation y de PlayStation Plus, vamos a hablar un poco de lo nuevo en hardware para PlayStation, ya que tenemos novedades de un insider sobre la PlayStation 6. Sí, hace menos de 5 años salió la PlayStation 5, pero ya vamos a hablar de la PlayStation 6. Están siendo últimamente unas horas muy movidas en cuanto a lo que refiere a PlayStation, porque hace poco, ayer se dio el State of Play y tenemos muchísimas noticias sobre eso, que exactamente les voy a subir otro video sobre el State of Play, novedades, videojuegos gratuitos y demás, así que estén atentos porque probablemente tengamos 2 videos medio seguiditos.
Sin embargo, más allá del futuro de PlayStation a nivel de software, también tenemos información interesante a nivel de hardware, ya que un conocido insider tecnológico, Moore's Law is Dead, nos ha dejado una filtración de lo más interesante sobre los futuros de PlayStation. Por ejemplo, PlayStation 6 va a tener corazón AMD, y es que el insider apunta a que las fuentes de AMD le aseguran a la compañía que ya ha cerrado un acuerdo con Sony para ser los encargados de desarrollar el chip de PlayStation 6. Un movimiento bastante lógico si tenemos en cuenta que el fabricante de chips dirigido por Lisa Su ya da vida a PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y PlayStation 5. Eso sí, no esperen que haya más información sobre la consola de la próxima generación de Sony, ya que lo único que sabemos por ahora es que AMD fabricará la APU, el chip que une la gráfica con el procesador, de PlayStation 6, pero se desconoce si ya ha empezado su desarrollo o cuándo llegaría al mercado. Sumando a esta filtración, también se habla de una posible PlayStation Vita 2. Muchos recordaremos con cariño la PSP y la PlayStation Vita, las consolas portátiles de Sony que llegaron al mercado a finales del 2004 y del 2011 respectivamente, y que fueron una revolución en el sector gracias a su pantalla y a su potencia. Aunque finalmente Vita no cumplió con las expectativas de ventas de Sony, sobre todo fuera de Japón, podrían llegar a lanzar una nueva consola. Parecía ser que Vita iba a ser la última consola portátil de Sony, pero sin embargo la compañía nipona habría vuelto a mostrar interés en este tipo de dispositivos, posiblemente motivada por el éxito que ha tenido el concepto híbrido de la Nintendo Switch y por los lanzamientos en éxito de PC consolidados como la Steam Deck o la Asus ROG Ally. Este nuevo rumor o filtración de la posible llegada de PlayStation Vita 2 también fue anunciado por Moore's Law is Dead y comenta que esta nueva portátil estaría en fase de diseño de alto nivel, lo que quiere decir de entrada que no se saben las características o el aspecto que tendrá y que quedan al menos 2 años para que salga a la venta, siempre y cuando Sony acabe dando luz verde al lanzamiento de esta consola, algo que aún no está decidido en la fase de desarrollo. Por lo menos ya tenemos una posibilidad de una PlayStation Vita 2 en camino. Como les comentaba, se dio el State of Play el día de ayer. Bueno, hoy en este video no voy a resumirles ese evento, sino que les voy a contar sobre el próximo State of Play, que ya tiene una fecha y un protagonista principal. Final Fantasy VII Rebirth fue la ausencia más importante de los lanzamientos inminentes repasados durante el último State of Play, pero por una razón: tendrá su propio programa. Sony confirmó durante la emisión que el 6 de febrero se emitirá un episodio dedicado al próximo Final Fantasy, la segunda parte de la trilogía Remake. Estos State of Play centrados en un juego específico suelen mostrar detalles en aspectos del gameplay durante 20 o 30 minutos, por lo que se espera que Square Enix hable sobre los cambios más importantes de Rebirth, la extensión y exploración del mapa, los cambios del sistema de combate y algunas de las localizaciones que descubrirán Cloud y sus compañeros. Muchos jugadores lo interpretan como un lanzamiento de una demo, ya que Final Fantasy VII Remake también tuvo una que cubriría las primeras horas del juego. El más reciente Final Fantasy XVI siguió esta misma estrategia con la sección inicial. Así que sabemos la fecha del próximo State of Play, 6 de febrero, y qué vamos a ver. Final Fantasy VII Rebirth con 20 o 30 minutos aproximadamente de gameplay. Fanáticos de PlayStation Plus, bueno, les anuncié en este video los próximos juegos de PlayStation Plus de Essential, pero en este caso les traigo la oferta, ya que tenemos oferta en PlayStation Plus Extra y Deluxe. Vamos a ver de qué trata. Bueno, en pantalla les voy a estar dejando lo que es la suscripción al PlayStation Plus Extra. Vemos que el plan de suscripción de 12 meses tiene un 42% de descuento, quedándonos a un precio de $54.51 en mi región, Argentina. Ustedes tienen que ver en las distintas regiones y recuerden que pueden comprar las tarjetas de PlayStation en Eneva mucho más baratas para poder aprovechar este 42% de descuento del PlayStation Plus Extra con una tarjeta de PlayStation comprándola desde Eneva en la región de Estados Unidos. Así que por ahí tienen mejor descuento en la región estadounidense de este PlayStation Plus Extra y por ahí pueden conseguir la tarjeta de PlayStation en Estados Unidos más barata que si cargan dólares directo a la cuenta de PlayStation. Cualquier duda sobre esto me lo hacen saber en los comentarios, yo los guío para que puedan comprar en Eneva y les doy una mano, así además ustedes me ayudan a mí comprando desde mi página. Bueno, volvemos al caso. El Extra tiene un 42% de descuento durante los primeros 12 meses y después ya vuelve a su precio normal, pero compren los 12 meses con 42% de descuento. La oferta termina el 11 de febrero, así que aprovechenla y se desactivan la renovación automática, así que les dura 12 meses a $54, que es lo que vale, vamos a ver, el Essential, $54,99, así que les recomiendo que si no tienen PlayStation Plus directamente se compren el Extra a $54,51 estos 12 meses, esta suscripción anual. Si tienen un poco más de dinero, tienen $71, que es lo que vale los 12 meses del PlayStation Plus Deluxe o Premium, les recomiendo
recomiendo que compren la suscripción de 12 meses en el caso de que quieran la suscripción más Premium o Deluxe de PlayStation Plus, que en lugar de valer $106.99 los 12 meses te quedarían a $71.68, un ahorro de 33% de descuento. Bueno, estas ofertas finalizan el 11 de febrero, así que les recomiendo que aprovechen, las canjeen antes del 11 de febrero si ustedes quieren alguna de estas suscripciones. Bueno, y como se quedaron hasta el final del video, primero vamos a hablar un poco de la PlayStation Store, algunos regalos de DLC que tenemos en PlayStation 4 y en PlayStation 5, y de un nuevo videojuego gratuito que encuentran en la PlayStation Store. Primero vamos acá a la Play 4 a mostrar los DLCs gratuitos y los complementos gratis. Recuerden que si quieren más cosas gratuitas de PlayStation o de otras consolas y plataformas como PC o Xbox, se suscriben y activan la campanita. Acá nos vamos a la sección de juegos, complementos, vamos hacia la derecha de todo y vamos a ir a la sección de nuevos complementos. Le vamos a dar en añadir filtro, precio, a nosotros nos interesa lo gratis, y acá tenemos 4 complementos nuevos. Para Sackboy, A Big Adventure, para Hot Wheels Unleashed, para Gas Station Simulator y para Endless Dungeon. Si ustedes tienen estos videojuegos pueden canjear estos paquetes completamente gratis para sus videojuegos. Pasemos ahora a hablar del nuevo juego gratuito que pueden canjear en su consola de PlayStation. El videojuego se llama Silent Hill The Short Message y hoy mismo fue su fecha de lanzamiento. Está desarrollado por Konami, distribuido por PlayStation Store, disponible en PlayStation 5. Silent Hill The Short Message es un nuevo juego de la famosa serie de terror psicológico Silent Hill, para quienes no lo conocen. Este compacto juego en primera persona de 2 horas se centra en la protagonista adolescente Anita, mientras busca a su amiga desaparecida Maya en un espeluznante edificio abandonado. El juego hace un uso eficaz de los temas del suicidio, la autolesión, el acoso escolar y el aislamiento para crear una sensación de auténtico terror, trasladando los temas centrales de los primeros juegos de la serie a una perspectiva moderna, a la vez que ofrece una representación sensible de su temática que nunca resulta exploradora o grosera. Además, el juego incluye algunas escenas bastante gráficas que pueden resultar excesivas para quienes sean sensibles a estos temas, por lo que recomiendo algún tipo de precaución. El juego está clasificado a partir de los 15 años y yo diría que es un 15 ajustado, definitivamente no apto para jugadores más jóvenes. El juego hace un buen trabajo a la hora de crear expectativas para los juegos venideros, mientras que el uso del protagonista adolescente y su magnífico diseño de monstruos resultan novedosos. La historia del juego es lineal y el misterio central se desarrolla con algunos giros que pueden ver venir y otros que no. Pero aunque la historia en sí es fascinante, sus temas relacionados con la adolescencia hacen que The Short Message sea un juego fascinante. El juego además se desarrolla en un edificio de apartamentos abandonado conocido como Villa, la ciudad ficticia de Kettenstadt, en la Alemania actual. Los planes de renovar el edificio se vieron frustrados, primero por la crisis financiera y después por la pandemia de COVID-19. Ahora el edificio está en ruinas y se ha convertido en un popular punto de suicidios. Este es el videojuego gratuito si tenés la consola de PlayStation 5, la de actual generación de Sony, y bueno, nada, esta es la novedad del video de hoy. Y estas fueron las noticias, excelentes noticias la verdad en cuanto a la mayoría de las noticias del video de hoy de Sony, así que espero que te hayan gustado. Si tenés una consola de Play 4, Play 5 y demás, o te interesa el mundo de los videojuegos, suscríbete y activa la campanita para nuevas noticias de este estilo. Nos vemos en un próximo video y si quieren un saludo comenten, dejen su me gusta y compartan el video por favor. Hasta la próxima, chao.